El recuerdo no llega como una historia ordenada. Llega como un ladrón en la noche, como un estallido de violencia que rompe el silencio. No hay un antes, solo hay un después. El primer recuerdo claro es el sonido de la puerta de madera astillándose, la luz brutal del sol de la mañana invadiendo la penumbra de la habitación y de mi alma. Manos rudas, fuertes, que me agarraron por los brazos, sin ninguna gentileza. No eran las manos de un amante, ni las de un esposo. Eran las manos de la justicia, o al menos, de lo que ellos llamaban justicia. Me arrancaron de la cama, mis ropas rasgadas, mi cabello un desastre. No hubo tiempo para pensar, ni para sentir. Solo un torbellino de pánico y una vergüenza tan profunda y tan caliente que sentí que me quemaba la piel. Me arrastraron fuera, a la calle. La luz del día era un juez implacable. Cada rayo de sol parecía señalar mi pecado, exponer mi transgresión ante el mundo entero. Las puertas de las casas vecinas se abrieron. Vi los rostros de las mujeres con las que había compartido pan, los hombres con los que mi padre había hecho negocios. Sus miradas no eran de compasión, eran una mezcla de curiosidad morbosa, de desprecio y, en algunas, una extraña satisfacción. La caída de una pecadora siempre es un buen espectáculo. Los hombres que me arrastraban no eran ladrones ni soldados romanos. Eran los guardianes de la moral, los pilares de nuestra comunidad. Eran los escribas y los fariseos. Reconocí sus rostros, rostros que siempre había visto en la sinagoga, llenos de una piedad solemne. Pero ahora, esa piedad se había transformado en una dureza fría como el acero. Sus barbas, bien cuidadas, parecían máscaras de una rectitud implacable. Sus ojos no me veían a mí, a la mujer asustada y temblorosa. Veían el pecado, veían la letra de la ley. Y en sus manos, la ley se estaba convirtiendo en piedra. Porque entonces vi las piedras. Al principio, no entendí. Pero luego, a medida que me arrastraban hacia las afueras de la pequeña plaza del mercado, vi cómo otros hombres comenzaban a recogerlas. Piedras de tamaño mediano, con bordes afilados, perfectas para la tarea que se avecinaba. El sonido de las piedras chocando entre sí mientras las acumulaban era un sonido seco, definitivo. Era el sonido de mi sentencia de muerte. Y en ese momento, una calma extraña y terrible descendió sobre mí. El pánico se desvaneció, reemplazado por una resignación helada. Lo sabía lo que había hecho. No había excusas, no había defensa posible. Fui sorprendida en el acto mismo de mi pecado. Y la ley de Moisés, la santa ley de nuestro Dios, era inequívoca. Deuteronomio, capítulo 22. Levítico, capítulo 20. La adúltera debe morir. Debe ser apedreada por la comunidad hasta que su vida se extinga en un charco de sangre y vergüenza. Este era mi fin. Un fin justo, según la ley. Me empujaron al centro de un círculo que se había formado. El círculo de mis acusadores, mis jueces y mis futuros verdugos. El sol pegaba fuerte. Sentí el sudor frío en mi nuca. Miré sus rostros. Vi la justicia fría en los ojos del escriba anciano. Vi el celo fanático en la mirada de un joven fariseo. Vi la curiosidad excitada en los rostros de la multitud. Pero en ningún rostro, ni en uno solo, vi una pizca de misericordia. Cerré los ojos. No quería ver la primera piedra volar. Mi vida entera pasó ante mí en un instante. No las partes buenas, solo los errores, las mentiras, las decisiones equivocadas, la soledad que me había llevado a buscar consuelo en los brazos equivocados. Y sobre todo, el pecado que ahora me había traído aquí. Sí, Señor, susurré en mi corazón. Soy culpable. Ten piedad de mi alma, porque mi cuerpo está a punto de ser destruido. Acepté mi destino. Esperé el primer golpe, el primer dolor agudo que comenzaría el fin. Pero el golpe no llegó.
En lugar de eso, sentí un tirón brusco. Los hombres que me sostenían comenzaron a moverse de nuevo, arrastrándome con ellos. Abrí los ojos, confundida. ¿A dónde me llevaban? ¿No era aquí donde debía morir? La multitud se abrió para dejarnos pasar, susurrando, confundida. Nos movimos a través de las calles estrechas, hacia el lugar más público de todos, hacia el templo. Mi confusión se convirtió en un nuevo tipo de terror. ¿Iban a ejecutarme en el patio del templo? ¿Convertir mi muerte en un espectáculo de piedad para los peregrinos? Llegamos al atrio de las mujeres, y allí, sentado en los escalones, enseñando a un grupo de personas que lo escuchaban con atención, estaba él, el Rabí de Nazaret, Jesús. Había oído hablar de él, por supuesto. ¿Quién en Judea no lo había hecho? Unos decían que era un profeta, otros, un hacedor de milagros. Mis acusadores, los fariseos, decían que era un blasfemo, un amigo de publicanos y pecadores, un hombre que quebrantaba el sábado. Y en ese instante, entendí. Una comprensión helada y terrible me invadió. Yo no era el objetivo final, era el cebo, mi pecado, mi vergüenza, mi vida a punto de ser extinguida. Todo era un arma en una batalla teológica más grande. Me empujaron bruscamente y me arrojaron al suelo, en el centro del círculo que ahora se formaba alrededor de Jesús. Caí sobre las losas de piedra, el dolor del golpe perdiéndose en el océano de mi humillación. Me quedé allí, en el polvo, una mujer adúltera a los pies de un maestro santo, rodeada por un círculo de hombres justos con piedras en las manos. Y supe, con una certeza aterradora, que mi destino ya no dependía de la ley de Moisés, sino de la palabra que saliera de la boca de este hombre. Mi vida se había convertido en una trampa para él. Caída en el polvo del patio del templo, me sentí como un animal atrapado. El círculo de hombres a mi alrededor no eran solo personas, eran los muros de mi prisión, sus barbas, sus túnicas, sus rostros severos. Todo formaba una barrera impenetrable de justicia propia. Y en el centro de esa prisión estaba yo, la evidencia de un pecado, y él, el juez inesperado. Fue entonces, en mi terror, que entendí la brillante y cruel astucia de su trampa. Yo era el cebo, sí, pero un cebo con dos anzuelos afilados, y ambos apuntaban directamente al corazón de este Rabí de Nazaret. El líder de los fariseos, un hombre anciano con ojos como esquirlas de hielo, dio un paso al frente. Su voz resonó en el patio, fuerte y clara para que toda la multitud escuchara. «Maestro», dijo, la palabra «maestro», goteando un sarcasmo venenoso. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir los latidos de mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Podía sentir cientos de ojos fijos en nosotros. La trampa era perfecta. Si él decía, no la apedreéis, estaría contradiciendo directamente la ley de Moisés, la santa ley de Dios. Perdería toda credibilidad como maestro de Israel. Sería acusado de despreciar la ley. Pero si decía, apedreadla, traicionaría todo lo que había predicado. ¿Dónde quedaría su mensaje de misericordia para los pecadores, de amor para los marginados? Se convertiría en un verdugo, igual que ellos. Peor aún, estaría desafiando la autoridad de Roma, ya que solo el gobernador romano tenía el poder de dictar una sentencia de muerte. De cualquier manera, estaba atrapado. Su respuesta, fuera cual fuera, sería usada en su contra. Y yo era el peón que sería sacrificado en su juego de poder teológico. Mi vida, mi muerte, solo era un detalle sin importancia. Los fariseos sonreían, una sonrisa fina y cruel. Esperaban su respuesta,
listos para Famine is saltar upon sobre us, sus and I must palabras. find a way to La provide for multitud you and our contenía la sons. respiración. Yo contuve la mía, preparándome para la palabra que sellaría mi destino. Pero Jesús no dijo nada. En lugar de responder a su pregunta cargada de veneno, hizo lo más inesperado, lo más desconcertante que alguien podría haber hecho. Se inclinó. Simplemente se inclinó. Con una calma que parecía fuera de este mundo, se agachó frente a mí, la pecadora, y frente a ellos, los justos. Y con su dedo comenzó a escribir en el polvo del suelo del Famine in templo. Bethlehem has ended. Un gesto, un simple kinsman gesto que Boaz has detuvo el returned. tiempo. El mundo entero pareció quedar en suspenso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba escribiendo? Un murmullo de confusión recorrió a la multitud. Vi a mis acusadores intercambiar miradas de irritación. Su trampa perfecta había sido Go, respondida return con un each of you to silencio her y un mother's garabato en el polvo. May the Desde mi Lord deal posición en kindly el with you. suelo, yo podía ver su mano moviéndose. No podía descifrar las letras, si es que eran letras. Pero vi el acto en sí, un acto de deliberada distracción, un acto de profundo desdén, no hacia mí, sino hacia ellos. Al negarse a responder de inmediato, les estaba negando el control de la situación. Se estaba negando a jugar su juego cruel. Y en ese silencio, Where you algo go, comenzó I a will cambiar go. dentro de mí. Durante los últimos minutos, había sido un objeto, un trozo de carne culpable arrastrado para ser exhibido y destruido. Los hombres a mi alrededor me miraban con desprecio. La multitud, con curiosidad morbosa. Pero este hombre no me miraba en absoluto. Y su falta de mirada fue el primer acto de misericordia que había recibido en todo el día. Al no What is mirarme, that? me estaba I protegiendo. cannot believe it. Estaba desviando los cientos de ojos acusadores de mi cuerpo tembloroso y mi rostro lleno de No me vergüenza. llaméis Noemí, Y los llamadme estaba Mara. enfocando en un punto insignificante en el suelo. Creó un escudo de silencio, una pequeña burbuja de paz en medio de la humillación pública. Por primera vez, no me sentí como el centro del espectáculo. Me sentí resguardada. Los fariseos impacientes comenzaron a insistir. Maestro, te hemos hecho una pregunta. ¿Qué dices de la ley? ¿Debemos obedecer a Moisés o no? Su frustración era palpable. La calma de Jesús los estaba enfureciendo. Estaban perdiendo el control del drama que con tanto cuidado habían orquestado. Jesús continuó escribiendo en el polvo por un momento más, como si sus preguntas fueran tan importantes como el zumbido de una mosca. Luego, muy lentamente, se irguió. El silencio volvió a caer, esta vez más tenso que nunca. Era el momento. Iba a pronunciar la sentencia. El juez silencioso estaba a punto de hablar. Y yo sabía, con una certeza helada, que la siguiente palabra que saliera de su boca definiría mi último aliento. El rabí de Nazaret se irguió lentamente. El movimiento fue tan deliberado, tan lleno de una calma soberana, que un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Todo el patio del templo pareció contener la respiración. Mis acusadores, que momentos antes gritaban por una respuesta, ahora callaban. Sus rostros una mezcla de expectación triunfante y una extraña inquietud. Yo, en el suelo, cerré los ojos con más fuerza, preparándome para la sentencia. Sentí el frío de las losas de piedra contra mi piel, y por un instante me pareció que ya sentía el frío de la tumba. Él no me miró a mí, tampoco miró al cielo como si buscara una guía divina. Miró directamente a los ojos de mis acusadores, uno por uno. Su mirada no era de ira ni de juicio, era una mirada de una claridad penetrante, una mirada que parecía leer no solo sus rostros, sino las intenciones ocultas de sus corazones. Y entonces habló. Su voz no fue un trueno, sino una declaración tranquila, pero resonó en el silencio con más fuerza que cualquier grito. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, afiladas, ineludibles.
No era una defensa de mi pecado, no era una anulación de la ley, era algo mucho más profundo. Era un espejo que él acababa de levantar frente a cada uno de mis jueces. Y después de lanzar este desafío que cambió las reglas del juego, hizo lo más extraordinario de todo. No se quedó allí para supervisar su veredicto. No esperó su respuesta. Con la misma calma soberana de antes, se inclinó de nuevo y, ante el asombro de todos, continuó escribiendo en el polvo con su dedo, como si el asunto más importante del universo en ese momento fuera el trazo de sus dedos sobre la tierra. Este segundo silencio fue diferente al primero. El primero había estado cargado de la tensión de su decisión. Este segundo silencio estaba cargado de la tensión de la decisión de ellos. Vi al líder de los fariseos, el anciano de ojos de hielo. Su rostro, antes tan lleno de una confianza justa, ahora era un mar de confusión. Sus ojos parpadearon. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su mirada se desvió de Jesús hacia la piedra que sostenía en su mano derecha. Una piedra lisa, pesada, elegida con cuidado. La miró como si la viera por primera vez. Ya no era un instrumento de la justicia de Dios. Ahora era un reflejo de su propia alma. El que de vosotros esté sin pecado. La frase era una bomba silenciosa que había estallado en el corazón de cada hombre en ese círculo. Jesús no les había pedido que fueran misericordiosos. No había apelado a su compasión. Había apelado a su propia justicia. Había aceptado su premisa de que la ley debía cumplirse, pero la había aplicado no solo a mí, la pecadora pública, sino también a ellos, los jueces secretos. Desde mi lugar en el suelo, comencé a observar un fenómeno extraño. El círculo de hombres, antes tan unido en su propósito, comenzó a desintegrarse desde dentro. Vi cómo un escriba joven, que había estado gritando con especial fervor, de repente bajó la mirada, su rostro enrojeciendo. Vi a otro hombre, un comerciante respetado, soltar discretamente la piedra que tenía en la mano y esconder la mano vacía en los pliegues de su túnica. La mirada de cada hombre ya no estaba sobre mí, estaba dirigida hacia adentro. Las palabras de Jesús los habían obligado a apartar la vista de mi pecado evidente y a confrontar los pecados ocultos de sus propios corazones. La lujuria secreta, la avaricia disimulada, la envidia profesional, el orgullo espiritual, los pecados que nadie veía, pero que el juez silencioso que escribía en el polvo conocía perfectamente. El silencio se alargó. 1 minuto, 2 minutos. Se sentía como una eternidad. El único sonido era el murmullo de la multitud más lejana y el suave rasguido del dedo de Jesús sobre la piedra. Y entonces lo escuché. Un sonido pequeño, casi imperceptible, pero más elocuente que cualquier discurso. Clac. Era el sonido de una piedra al caer sobre las losas del templo. Levanté la vista con cautela. El fariseo anciano, el que había sido el portavoz, el más justo de todos, había abierto la mano. Su piedra yacía a sus pies, inerte y ridícula. Sin mirarme, sin mirar a Jesús, con los hombros caídos, se dio la vuelta y lentamente comenzó a caminar, abriéndose paso entre la multitud. Se fue, y su partida rompió el hechizo. ¡Clac! Otra piedra cayó. El escriba joven, sin levantar la vista, se dio la vuelta y lo siguió. ¡Clac! ¡Clac! 2 más. Hombres de negocios, líderes comunitarios. 1 a 1, el círculo de la justicia comenzó a deshacerse. Dejaban caer sus armas de juicio y se escabullían, no en un grupo, sino como individuos, cada uno solo con su propia conciencia. Se iban desde los más viejos, los que habían tenido más años para acumular pecados secretos, hasta los más jóvenes. Yo permanecía allí, arrodillada en el polvo, observando este éxodo de la justicia propia. La pila de piedras a mi alrededor crecía.
un monumento silencioso a la hipocresía humana This wine y a is la as good as your sabiduría company, divina. Lazarus. Cada And your piedra que story's caía even era un better, eco my de la friend. gracia, un voto por la misericordia. Finalmente, el último de mis acusadores se fue. El murmullo de la multitud se había calmado. El sol de la mañana se sentía cálido sobre mi espalda y me di cuenta de que estaba sola. Bueno, no completamente sola. Levanté la vista lentamente. Todavía estaba allí, de pie en medio del círculo de piedras abandonadas. El juez silencioso, el único que, según su propio desafío, tenía el derecho de lanzar la primera piedra. Porque él, yo lo sabía en lo más profundo de mi ser, era el único que verdaderamente estaba sin pecado. Mi corazón se detuvo una vez más. La prueba no había terminado. Mis acusadores humanos se habían ido, pero ahora me enfrentaba a mi juez divino. Y él, a diferencia de ellos, conocía no solo este pecado, sino todos los demás. El silencio que siguió a la partida del último de mis acusadores fue un silencio de una naturaleza completamente nueva. No era el silencio tenso de la anticipación, ni el silencio pesado de la condena. Era un silencio vacío, expectante, un lienzo en blanco donde mi destino final estaba a punto de ser pintado. Me quedé allí, todavía arrodillada en el polvo, en el centro de un círculo de piedras abandonadas. Esas piedras, que minutos antes eran la promesa de mi muerte, ahora eran un monumento a la sabiduría de este extraño rabino. Eran el testimonio silencioso de una hipocresía expuesta, de una justicia propia que se había derrumbado bajo el peso de una simple pregunta. Lentamente, con un miedo que era diferente al de antes, un miedo teñido de un asombro reverente, The famine in Bethlehem levanté has la ended. vista. Él seguía allí. Your kinsman Boaz de pie. has returned. No se había movido. La multitud, al ver que el drama había terminado, comenzaba a dispersarse, volviendo a sus asuntos. Pronto, en ese vasto patio del templo, solo quedamos nosotros dos, la pecadora y el juez, la culpable. Go, return único each sin of you to pecado. her mother's house. Él se irguió de su May posición the Lord deal inclinada, kindly with se you. sacudió el polvo de su túnica, y por primera vez desde que me arrojaron a sus pies, sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, todo lo que esperaba ver no estaba allí. No vi la ira de un Dios santo. No vi el desprecio de un hombre justo. No vi la lástima condescendiente de un maestro. Lo que vi me desarmó por completo. Vi una compasión tan profunda, Where you tan go, vasta, I will que go. parecía contener todo el dolor de mi vida en ella. Vi una tristeza, no por mi pecado, sino por mi dolor. Y vi un amor tan puro y tan incondicional que mi alma, acostumbrada solo al juicio y a la lujuria, no sabía cómo procesarlo. Era como si un ciego de nacimiento viera el sol por primera vez. Era demasiado brillante, demasiado abrumador. Tuve que bajar la vista, mi corazón latiendo con una nueva clase de I temor. cannot believe it. El temor de estar en presencia de algo verdaderamente sagrado. Él dio un paso hacia mí. No me Yo me llaméis encogí, Noemí, llamadme esperando la Mara. reprimenda, la palabra final de condenación. Pero su voz, cuando habló, fue increíblemente gentil. Mujer, dijo, y la forma en que pronunció la palabra me devolvió la dignidad que los otros me habían arrebatado. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Su pregunta era tan inesperada. No preguntó, ¿eres culpable? No preguntó, ¿por qué lo hiciste? No se enfocó en mi pecado, se enfocó en mis acusadores, se enfocó en mi liberación. Levanté la vista de nuevo, mirando el círculo vacío a mi alrededor. Las piedras seguían allí, pero los hombres que las habían empuñado se habían ido. Ninguno, Señor, respondí, mi voz un susurro ronco, apenas audible. Él asintió lentamente, su mirada todavía llena de esa compasión insondable. Y entonces pronunció las palabras que se convirtieron en el eje sobre el cual giró el resto de mi vida. Las palabras que me sacaron de la tumba de mi vergüenza y me dieron un nuevo nacimiento. Tampoco yo te condeno, tampoco yo te condeno.
Cada palabra fue una gota de agua viva cayendo sobre el desierto de mi alma. Sentí como si un dique que había contenido un océano de culpa y autodesprecio durante toda mi vida finalmente se rompiera, y una ola de gracia, tan poderosa y tan inmerecida, me barrió por completo. Comencé a llorar de nuevo, pero estas no eran las lágrimas silenciosas de la vergüenza, ni las lágrimas calientes de la humillación. Eran las lágrimas sanadoras de la gratitud, las lágrimas liberadoras del perdón. Lloré por la mujer que había sido, por la vida de errores que había vivido, y lloré con un gozo tan intenso que dolía, por la mujer que este hombre, en un instante, me estaba diciendo que podía llegar a ser. La sentencia de muerte, dictada por la ley y confirmada por mi propia conciencia, había sido anulada. El juez, el único con el derecho de condenar, había elegido la misericordia. Me quedé allí, a sus pies, mientras las lágrimas limpiaban el polvo de mi rostro y, de alguna manera, también el polvo de mi alma. Después de un momento, cuando mis sollozos comenzaron a calmarse, él habló de nuevo, y sus siguientes palabras no fueron una sugerencia, sino una comisión, un llamado a una nueva vida. «Vete», dijo, su voz ahora con una nueva nota de autoridad amorosa, «y no peques más. Vete y no peques más». En boca de cualquier otra persona, esas palabras habrían sonado como una carga pesada, una condición imposible de cumplir. Pero viniendo de él, después de haber dicho, «tampoco yo te condeno», sonaban completamente diferentes. No eran una amenaza, eran una capacitación. No estaba diciendo, «no peques más», o si no, «te condenaré». Estaba diciendo, «ya que no eres condenada, ahora tienes la libertad y el poder para no pecar más». No me estaba dando una nueva ley, me estaba dando una nueva identidad. La condenación me había mantenido atada a mi pecado, pero su gracia me estaba liberando de él. Me estaba diciendo que mi futuro no tenía por qué ser una repetición de mi pasado. Me estaba abriendo la puerta de mi jaula y me estaba invitando a volar. Lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía, me puse de pie. Miré las piedras en el suelo, esos instrumentos de mi muerte cancelada. Luego lo miré a él una última vez. No pude decir nada. ¿Cómo agradecer un regalo tan grande? Simplemente incliné la cabeza, un gesto de una gratitud tan profunda que ninguna palabra podría contenerla. Él asintió suavemente, como un padre que despide a su hija en un nuevo camino. Y entonces me di la vuelta y comencé a caminar. Salí del círculo de piedras, crucé el patio del templo y con cada paso sentía que me alejaba no solo de mis acusadores, sino de la mujer que yo había sido. Cada paso era más ligero que el anterior. El peso de la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo se había quedado atrás, en el polvo, junto con las piedras. Salí del templo ese día, pero no era la misma mujer que había entrado. La mujer culpable había muerto en ese patio, apedreada no por las rocas de los hombres, sino por la gracia abrumadora de Dios. Y en su lugar, una nueva mujer libre, una mujer vista y perdonada, comenzó a caminar hacia el resto de su vida.